Primera carta a los Corintios. Quiero que veamos, hermanos, por favor, allá en el capítulo 1 de Primera Corintios. Muy bien, estamos viendo, hermanos, vamos a ver allá, por favor, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, vamos a, si lo encuentra, lo ponemos de pie, el que pueda ponerse de pie, y vamos a leer desde el versículo 18, vamos a leer desde el versículo 18, y vamos a terminar hasta este capítulo 31, alternadamente, voy a dar lectura al 18, síganme con el siguiente, y así vamos todos. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Quisiera ver, hermanos, rápidamente, vamos a ir rápidamente el mensaje que quisiera compartir en esta hora acerca de la característica del llamado de un cristiano, ¿verdad? Característica del llamado de un cristiano. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor. Te ruego que tú nos guíes. Señor, ayúdanos a aprender más, una vez más. Ruego, Dios, la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido que tomes en control todo, Dios, este tiempo, no solo aquí, sino también con los niños. Señor, sigue obrando en tu pueblo, en tu iglesia, y yo dejo, Dios, que tú seas, Dios, quien guíe en todo momento. Pongo en tus manos, y favor, Dios, guíame en cada palabra. Dios, por favor, Dios, edifica tu iglesia. Dios, ten misericordia y sigue obrando, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Tomen sus lugares un momento. Dice la palabra de nuestro Dios aquí, hermanos. Tenemos este pasaje, ¿verdad, hermanos? Que nos debe a nosotros como cristianos, ¿verdad? Cuando leemos estos pasajes, que el apóstol Pablo, seguramente con toda convicción, él hablaba esto acerca del llamado, ¿verdad?, que él tenía, del llamado, ¿verdad?, que él habla acerca para cada creyente, porque, hermanos, cada creyente es llamado, ¿verdad?, a la obra, ¿ok? No es que uno es llamado y otro no es llamado, todos somos llamados, amén, todo creyente, para una tarea específica en la iglesia. Entonces, aquí la palabra de Dios, hermanos, nos habla, ¿verdad? Y comienza diciendo ahí el apóstol Pablo en este pasaje, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice, poder de Dios. Ha hablado en Romanos, ¿verdad, hermanos? Que el evangelio tiene poder para salvación.
Ahora, el llamado, hermanos, a la vida de un cristiano, de un creyente, comienza primeramente desde un principio con el llamado a la salvación, ¿verdad? Una persona no puede ser llamado, ¿verdad?, al servicio, una persona que todavía no ha sido salva, ¿verdad? Si no es salvo, bueno, no, Dios no lo puede llamar al servicio. ¿Por qué? Porque después no va a aguantar, ¿verdad?, la vida cristiana. Hay personas que quieren vivir la vida cristiana sin ser cristianos. Entonces es imposible vivir la vida cristiana sin Cristo, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo. Entonces, por esa causa, hermanos, la palabra de Dios nos menciona aquí, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Pero a veces hay personas que por un tiempo están en la iglesia, después se van de la iglesia y es como que si no pasó nada durante ese tiempo que estuvieron en la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no hubo una conversión en sus vidas. Entonces están fuera de la iglesia. Ahora, querido hermano, pero el que es cristiano y por alguna razón se va como cristiano, Dios lo vuelve a traer de vuelta. Amén. De alguna forma. Amén. Él sabe cómo hacerlo. Ahora, y aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona, dice, comenzamos, de verdad que todo comienza con el llamado a la salvación. Pero a los que se salvan, ¿verdad? A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros sabemos que la salvación, hermanos, tuvo que ver con el Evangelio. De alguien escuchamos el Evangelio. En algún momento escuchamos la palabra de Dios. En algún momento escuchamos nuestra necesidad, la necesidad que había en nosotros. Despertó nuestro interés, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque sobre el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, ¿verdad, hermanos? Recibimos, ¿verdad?, esa salvación por haber creído en el Señor, ¿verdad?, por haber creído en el Evangelio. Hemos recibido y todo comienza desde ahí, hermanos, comienza, ¿verdad?, un llamado a la salvación. Y como hijos de Dios comenzamos, ¿verdad? Dios dice en su palabra que Él nos predestina para algo. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, Él quiere algo para nuestras vidas. Como cristianos debemos nosotros, hermanos, debemos desear conocer qué Dios quiere para mi vida. Amén. Debemos desear, amén, porque tenemos un tiempo de vida en este mundo, pero el tiempo de vida que tenemos en este mundo, Dios quiere y Dios se agrada en los que se someten a su voluntad. Amén. Amén. Entonces, pero yo, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios si no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, yo deseo que Dios me guíe en su voluntad. Hermanos, yo creo que Dios tiene algo para ti. Dios quiere que hagas algo en la iglesia. ¿Y qué es la mejor forma de descubrir qué es lo que Dios quiere para ti? Comienza a servirlo. Amén. Comienza a involucrarte en las cosas de Dios. Comienza a acercarte. Comienza a tomar interés por los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Y es una forma en cómo Dios va a ir obrando en tu vida y te va a ir mostrando paso a paso lo que Él quiere para ti. Si Dios ya te mostró lo que Dios quiere para ti, es importante que tú des ese paso. Amén. Que muchas veces nos cuesta a nosotros dar un paso de fe. ¿Por qué es paso de fe? Hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. ¿Me entiendes? Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, hermanos, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor acá, dice la palabra de la cruz, es una locura para los que se pierden. Aquellos que están por un tiempo, ¿verdad? Escuchan la palabra, no, eso no es para mí, ¿verdad? Yo no quiero dejar esto, yo no quiero dejar esto otro, yo prefiero irme al mundo donde estaba, allá estoy bien, allá es mi mundo. Bueno, nunca entendieron, ¿verdad?, lo que es realmente el Evangelio. Entonces, vuelven para atrás, vuelven allá. ¿Por qué? Porque les agradan más las cosas de allá. Ahora, pero realmente, hermanos, Dios lo que quiere, ¿verdad? Para los que se salvan, dice, a nosotros lo vimos como algo precioso. Lo vimos como algo, como una necesidad de nuestras vidas, ¿verdad? Vimos nuestra necesidad de pecado como pecadores y nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de que necesitábamos a un Salvador, que necesitábamos ser perdonados, que estábamos perdidos, que estábamos desviados, que estábamos en las tinieblas y que necesitábamos salir de ahí. Y fue cuando clamamos a Jesús, ¿verdad? Fue cuando clamamos a Él diciéndole, Señor, sálvame, perdóname, Señor, ven a mi vida, Señor, yo te necesito. Y fue en ese momento cuando comienza, hermanos, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo en ti. Yo me recuerdo, hermanos, el día
ese día cuando yo como católico, ¿verdad? Católico, ¿verdad? Religioso, yo según yo adoraba a Dios, adorando estatuas y todo eso, ¿verdad? Postrándome ante los ídolos. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios y escuché el Evangelio, una de las cosas, ¿verdad? Hay un versículo que vino a mi mente y que el Espíritu Santo usó para ayudarme cuenta de mis necesidades, que yo era un idólatra, estaba perdido. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A través de la predicación yo me di cuenta de que yo era idólatra porque yo estaba adorando cosas que no hablan, que no ven, que no palpan, que no tienen vida. Y cuando escuché ese versículo dije, yo soy ese idólatra. Yo estoy yendo directamente al infierno. Y fue al final, hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque se predica el Evangelio, amén. Ese día, al final, la verdad que fue algo que Dios obró en mi vida y, ¿verdad? Yo clamé al Señor que me perdonara, que me salvara, que yo estaba perdido. Y qué impresionante es, hermanos, cuando el Espíritu Santo trae convicción a nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda para que podamos entender el Evangelio. Y a partir de ese momento, tal vez de otro fue una forma diferente, ¿verdad? Su conversión, ¿ok? Pero yo cuento simplemente cómo fue la mía. A partir de ese momento yo tuve unas luchas muy fuertes, porque hay una batalla, hay una lucha. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a decir mi familia? ¿Y ahora qué van a decir mis padres? Que todos son religiosos, el primero en mi familia que me convierto al Señor, ¿verdad? Y me alejo de la idolatría. ¿Y ahora qué van a decir aquellos que me veían, ¿verdad? Delante ahí, como monaguillo, ¿verdad? Pero déjenme decirles, bueno, yo dije, Señor, guíame, y en ese momento yo tuve algunas luchas, unas batallas, hermanos, y bueno, pero al final, ¿verdad? Después de un tiempo, algunos meses, yo tardé con eso en mi mente, y hasta que después Dios obró, y fue cuando me entregué al Señor, me bauticé, y a partir de ese momento dije, Señor, esta es tu voluntad. Ayúdame a seguirte fiel. No volví a la Iglesia Católica porque sabía que era una abominación volver. A partir de ese momento, integrarme más a la Iglesia. En todos los estudios que había, en cada oportunidad que yo tenía, estar en la Iglesia, ¿verdad? Había miércoles, había entre semana, ¿verdad? Los martes había un estudio bíblico y Dios me dio un trabajo que yo podía asistir a ese estudio bíblico. Yo quería estar ahí en ese estudio bíblico, ¿verdad? Sábado, a veces teníamos que trabajar en la fábrica. Yo le dije, no quiero trabajar los sábados. Y bueno, Dios me dio gracia, porque un indocumentado, ¿qué derecho tiene a pedir lo que quiere, verdad? Dios me dio gracia y es domingo a visitar. Vamos a ganar almas. ¿Y con qué se come eso? Yo no sabía nada, ¿verdad? Y bueno, y comenzamos a salir con los hermanos, sábado, domingo, en la mañana, en la tarde. Hermanos, hay un hambre, amén. Hay un deseo de querer hacer la voluntad de Dios, de desear conocer la voluntad de Dios. Y fue como Dios comenzó a obrar en mi vida y a conocer y a saber y a integrarme más. Jamás yo me había puesto un saco. ¿Cuándo en mi vida yo pensé que iba a poner un saco? O andar con una ropa, ¿verdad? Así de vestir o cosas así. Y andaba como ¿verdad? Como se visten los mexicanos, así, sus botas y con pantalones así de mezclilla, así medio ajustados y camisa. ¿Cuándo yo me iba a imaginar andar así? Pero hermanos, Dios va cambiando nuestra mentalidad, amén. Y cómo Dios obra, hermanos. Yo dije, bueno, después me llamaron a que yo pudiera ayudar a levantar las ofrendas, a servir en la iglesia. Yo dije, sí, ¿verdad? Era, no sé, pero algo, hermano, yo era bastante tímido estar delante de una congregación. Pero dije, Señor, ayúdame, si yo sirvo para tu obra, ayúdame, dame de tu gracia. Y fue como fue involucrando, hermano. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, involúcrate. Involúcrate. Amén. Dios fue obrando, hermanos, de a poco, hermanos, y en poco tiempo Dios me mostró que Dios quería que yo fuera a servirle. Que yo me entregara. Si mi vida le pertenecía a Él, ¿cómo yo podía retener mi vida cuando había más vidas perdidas como yo estaba antes? Y fue que Dios me llamó, hermanos, para servirle tiempo completo. A Isaías 6:8.
Dios usó. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo dije, parecía que yo era esa persona, ¿verdad? Que Dios me estaba hablando directamente a mí. ¿A quién enviaré? A esos idólatras, a donde estabas, como estabas tú antes. Yo dije, Señor, yo aquí estoy, envíame a mí. Si te puedo servir, si te sirvo, Señor, si tú puedes usarme, aquí estoy yo. Hermano, fue una obra tremendo, ¿verdad? Y ya después volviendo a México de vuelta. Pero querido hermano, cómo Dios, hermanos, nos hace que veamos preciosa la cruz de Cristo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo decía, si yo hablo a mi familia, yo sé que van a escuchar el Evangelio, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Antes que viniera a México, yo tomé el teléfono y comencé a hablar a mis familias, a hablarles del Señor, a hablarles de Cristo. Y que necesitaban convertirse al Señor, hermanos, y claro, fui rechazado, ¿verdad?, por la mayoría de mis familiares. Pero eso no me importó, seguí adelante. Después vine a preparar, hermanos, y Dios me muestra que tengo que venir a Uruguay. Pero digo, es un paso, es una etapa tras etapa, pero no vas a saber la primera etapa si no te entregas al Señor. Si no comienzas a servir al Señor, no vas a saber qué va a seguir después. Porque sirviendo al Señor es como Dios tomó a Bernabé y a Saulo, porque en ese tiempo era Saulo todavía, ¿verdad? Bueno, ya le decían Pablo, no, ya era Pablo, ya se ha convertido. Pero ahí dice Bernabé, dice, apartadme de Bernabé, pero dice a Pablo para la obra que los he llamado. Entonces, ahora, ¿cómo vemos ahí? ¿Qué estaban haciendo esto? Dice que estaban ministrando al Señor, dice, y ayunando. O sea que estaban dentro del ministerio. Yo no voy a llamar a uno que anda allá afuera. Sale de repente alguien dice, ¡ay, Dios me llamó para servirle! Y nunca jamás estuvo sirviendo en la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, realmente, hermanos, Dios va etapa tras etapa. Amén. Y si Dios te llama, ¿verdad? Qué importante es, hermanos, y es un privilegio. Amén. Que Dios te llame, como yo mencioné hace rato, hermanos, Dios nos llama a todos a hacer algo en la iglesia. Pero realmente a veces Dios llama para ser un misionero, ser un pastor, ser un evangelista, ¿verdad? Que todos, como digo, el nombre evangelista, todos debemos ser evangelistas como cristianos, ¿verdad? Debemos ir, pero Dios a veces te llama para que te entregues de tiempo completo a veces la obra. Pero es preciosa la cruz de Cristo. No debes perder ese aprecio a la cruz de Cristo. Dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura. Se acaba rápido. La emoción, el deseo de seguir, ¿verdad? Llevando esa cruz, cargando esa cruz. Pero para nosotros cada día aumenta. El deseo de agradarle. El deseo de hacer su voluntad. Dice la palabra de nuestro Dios, es locura a los que se pierden. El llamado a la salvación, el llamado, hermanos, comienza por fe. Ahí en el versículo 21 dice la palabra de Dios, dice, pues ya, dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios agradó a él salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la predicación es por medio de la fe. El evangelio se cree y comienza por fe. La salvación es por fe, ¿verdad? La vida cristiana es por fe. La vida continua y el llamado es por fe. Dios agradó salvar a los creyentes por la locura, que para el mundo es una locura. Una locura servir al Señor, una locura entregarte tiempo completo, una locura, mire todas las veces que se reúne la iglesia, una locura estar en este ministerio, estar en este otro ministerio, una locura. ¿Para qué pierdes tanto tiempo? Es una locura, no lo pueden entender. Dice la palabra de Dios, pues ya que la sabiduría del mundo, según el mundo sabio, ¿verdad? El mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. No por la inteligencia del mundo, no por la sabiduría del mundo. Dice la palabra de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Amén. Por la locura de la predicación. Y el llamado comienza por la fe. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en la locura de la predicación. Qué importante lo que la palabra comienza por fe, el llamado de Dios. Dios nos llama, hermanos, por fe. Estando sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, Dios te llama. El llamado se mantiene por fe. El llamado se mantiene por fe. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, hay veces que tal vez nos desanimamos en el servicio, hay veces que tal vez vienen pruebas en el servicio, hay veces que tal vez vienen enfermedades en el servicio, pero hermanos, en el servicio se mantiene, hermanos, el llamado por fe. Amén. Esa fe que va creciendo, ese amor que va creciendo, te hace pasar por esas pruebas dentro de la vida cristiana, dentro del llamado que tienes, y ese llamado nuevamente vuelve a tomar fuego en tu corazón. Y Jeremías dice que él se desanimó y él quiso volver atrás, ¿verdad? Y él dijo, ya no hablaré más, porque este pueblo yo hablo y todos me tiran piedra, no quieren saber nada. Ya no hablaré más, me callaré. Hasta de lo bueno ya no diré nada. Dice Masabía, dice algo como un fuego ardiendo. Amén. Dentro de mis huesos, que me consumía. Dice, intenté callar, dice, pero no pude. Amén. No pude. Hermanos, y así, hermano, es la obra de Dios, porque eso, hermano, nos motiva a seguir más. Sabemos que tenemos lucha, que tenemos prueba, que a veces, hermanos, la gente no quiere saber del Evangelio, pero nosotros vamos y eso nos da fuego el Espíritu Santo para que sigamos. A veces queremos callar ya, decir, ya no voy a ir más porque la gente no quiere saber, pero gloria a Dios, hay algo fuerte en nosotros que nos ayuda a decir, vamos otra vez. Amén. Vamos adelante, vamos a encontrar a alguien, vamos a seguir adelante. Tenemos que advertir a la gente acerca de lo que viene, acerca del peligro que viene, acerca del peligro donde están, ¿verdad? Y vamos y seguimos adelante. Dice la palabra, Dios se mantiene por fe. Romanos 1:17. Quiero que veas conmigo Romanos 1:17. Estamos ahí en Corintios, un poquito atrás nada más. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio es por fe y para fe. El justo vive por la fe. No puede vivir sin fe. Siempre el llamado es por fe y se mantiene por fe. Y debe terminar por fe. Por fe. ¿Y cuándo termina eso? Cuando partimos su presencia, cuando Cristo viene. Amén. Amén. Peleamos la batalla y la batalla la peleamos por fe, hermanos, porque realmente todo es por fe. Es una locura para el mundo, pero para nosotros es lo más especial, lo más precioso. Ahora, vemos, hermanos, Dios no escoge a los que se creen sabios según este mundo. Amén. Mira, hermano, vemos, ¿verdad?, personas tan preparadas y decimos, esa persona sería un buen candidato, buena candidata, ¿verdad?, para estar delante, ¿verdad?, en un ministerio y todo eso. Pero ¿por qué Dios no los llama? Yo quisiera, ¿cuánto deseamos, verdad, ver más siervos, más siervas y hermanos, y en el ministerio? A veces, hermanos, ¿verdad?, algunos con tanta sabiduría están en religiones, ¿verdad?, falsas, siguiendo, ¿verdad?, una doctrina falsa, y uno dice, pero ¿cómo es posible que no se da cuenta? Es una persona bien brillante, bien inteligente. Es que Dios no eligió por esa. Dios nos salva por la sabiduría humana. Amén. Dice la palabra de Dios ahí, cuando vemos, hermanos, ahí en el versículo 21 de 1 Corintios, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, estamos, ahí en 1 Corintios capítulo 1.
Qué interesante, ¿verdad? Dice versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a los creyentes, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios nos salva, dice, por la sabiduría de este mundo. El que se cree sabio en este mundo, como dice el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Hágase ignorante para que sea sabio, ¿verdad? O sea, no quiere decir, hermanos, ¿verdad? Los que tienen preparación y todo eso en este mundo, ¿verdad? Bueno, pero eso no me ayuda para conocer más al Señor. Tengo que decir, bueno, Señor, yo te necesito, y comenzar desde abajo, ¿verdad? No creyéndome que lo sé todo, porque, hermanos, la sabiduría muchas veces, este mundo a veces choca con la fe. Entonces, por eso, ¿verdad? Muchos que se creen preparados, que se creen sabios, nunca vienen al Evangelio. Nosotros vamos, ¿verdad? Y hay tanta gente, ¿verdad? Ahí, ¿no? Y tienen sus títulos ahí en la puerta y esto, y no quieren saber nada de Dios, ¿verdad? Y uno les habla, le dice uno, no, yo no lo necesito, ¿verdad? Yo estoy bien así como estoy, yo soy doctor, yo soy escribano, yo soy esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Todos los títulos que tienen. Pero Dios no salva por esa, ¿verdad? Por esa, tal vez ese orgullo personal, ¿verdad? Mundano, ¿verdad? Sino que realmente cuando una persona entiende su necesidad, hermano, del Señor dependemos, por Él vivimos, ¿verdad? El tema que no todos lo reconocemos. Entonces, ahí va, como dice la palabra de Dios, que Dios escoge a aquellos que cada día saben y reconocen que necesitan de Él, que necesitan del Señor. Hermano, si no nos mantenemos humildes, Dios no puede obrar grandemente en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios, que Dios dice que Dios humilla al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Entonces aquel que reconoce cada día que necesita al Señor, es cuando Dios va a obrar más grandemente en su vida y Dios le va a usar más grandemente. Es interesante, hermanos, lo que la Biblia nos menciona. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 26. Mira lo que dice versículo 26. Pues mirad, dice, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado. Dice que no sois muchos sabios, dice, según la carne. Dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando Jesús vino a este mundo, a lo menospreciaron porque Él no venía de la nobleza. Él decían, es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede salir un rey de ahí? Lo menospreciaron porque eso es lo que el mundo exalta, ¿verdad? La nobleza en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? La familia real, la familia de los políticos y todo esto, ¿verdad? Y esos son los... reconoce. Pero aquel, nada, ¿verdad? No da nada por ¿verdad? Por otras personas, y esas son las que realmente Dios levanta y exalta. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos confiados en el Señor, Dios no mira, hermanos, ¿verdad? Qué tan preparados estamos. Dios mira qué tanta disposición y deseo de agradarle a Él tienes tú. Amén. ¿Qué tanto deseo hay? Él no va a mirar, hermano, si tú no sabes hablar bien, si tú eres muy tímido, si tú eres, hermano, porque realmente la obra es de Dios. Amén. En ti. Dios la va a hacer. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y decimos, Señor, aquí estoy yo no puedo, Señor, pero yo sé que tú tienes todo el poder. Si tú quieres usarme, aquí estoy yo, Señor. Hermano, y déjame decirte que Dios va a tomar más a aquel, porque Él le va a dar la gloria, le va a dar la honra, que aquel que dice que se la sabe de todas. Amén. Vemos, hermanos, que Dios usa a los que reconocen su debilidad y necesidad de Dios. Dice allá en el Salmo, yo quiero que veas conmigo, por favor, Salmo 147, rápidamente. No vamos a tardar mucho más, ¿ok? Salmo 147, 10.
lo tiene? Salmo 147. Espérame un poquito. Dice el versículo 10. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo. Dice, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Los que esperan, los que saben, reconocen su fragilidad, reconocen su necesidad de Dios. Dice aquellos que le temen. Él no se va a deleitar, ¿verdad? La fuerza, dice, del caballo, ni en la agilidad del jinete, del hombre. Él se complace en los que le temen. Amén. En los que esperan en su gran misericordia, como cuando, ¿verdad?, eligió Dios a David. No dieron nada por David, ¿verdad? Fue el último quien fueron a llamar. ¿Por qué? Porque había guerreros más grandes, ¿verdad? Porque había hombres, ¿verdad?, corpulentos, grandes. Y decían, este es el que va a elegir Jehová. Porque Dios no mira, ¿verdad?, lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Amén. Y qué impresionante cuando vemos, hermanos, la obra de Dios y cómo Dios hace por esa causa. Hermanos, el llamado de Dios se mantiene por fe, pero el llamado de Dios, hermanos, es Dios llama, ¿verdad?, a aquel que está deseando, ¿verdad?, dándole gloria a Él, temiéndole a Él, aquel que desea, hermanos, conocerle más, aquel que desea servirle. Lo que para el mundo es menospreciado, ¿verdad?, Dios usa. Amén, qué bendición, hermanos. Pero volvemos allá a Corintios, hermanos, por favor, volviendo a Corintios, ahí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y en cualquier ministerio, hermanos, solamente, hermanos, como yo te mencioné, no solamente el ministerio, quiere decir llamado para ser pastor, para ser un misionero, porque el llamado es para todos, amén. El llamado es para cada uno, y en el ministerio que tú estés, Dios te va a dar gracia y te va a usar grandemente, dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea tu corazón delante de Dios. Amén. Déjame decirte que no es conocido, tal vez, el que le predicó el evangelio a Spurgeon, ¿verdad? Tal vez no es conocido. Tal vez no es conocido el que le predicó el evangelio a D.L. Moody, este tremendo evangelista, ¿verdad? Tal vez fue un diácono, ¿verdad? Que estaba ahí, que no iban a abrir la iglesia, ¿verdad? Parece que con D.L. Moody. No iban a abrir la iglesia porque había mucha nieve, el pastor no llegó, ¿verdad? Y un diácono fue y abrió la iglesia. Ese día había mucho frío y mucha nieve, muchos no pudieron llegar. Y por ahí pasó. Era Spurgeon, ¿no? Spurgeon, sí, como que me entrevero entre los dos. Pero allí llega, ¿verdad?, este joven, ¿verdad?, que pasó por ahí y miró, ¿verdad?, la iglesia que quedaba más cerca, fue ahí y se congregó en ese lugar. Y fue cuando este diácono Dios lo usó, cuando él, ¿verdad?, habló de esa verdad, que solo Jehová hay salvación. Amén. Mira a Jehová y serás salvo. Y solo Dios usó esa verdad para que se convirtiera que fue un tremendo siervo de Dios. Por eso yo te digo, Dios te da un ministerio y tú piensas que es muy poco el ministerio que tengo, y no menosprecies lo que Dios te dio. Amén. El ministerio que tienes, el ministerio que estás haciendo. Porque si Dios ve tu corazón, aún en ese ministerio, Dios te va a usar y va a impactar la vida de otros. Amén. Porque la obra es de Dios. Y lo que Dios quiere ahí, hermanos, Dios quiere que nosotros, hermanos, le demos gloria. Dice versículo 30, estamos ahí, hermanos, en primera, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 1, dice en el versículo 30 y 31, dice, mas por él, dice, mira lo que dice, porque el llamado viene de Dios, es de Dios, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, dice, santificación y redención. Dice, para que como está escrito,
El que se gloríe, gloríese en el Señor. Toda la gloria, toda la honra tiene que recibirla Él. Amén. Tú y yo simplemente somos instrumentos, pero tenemos un gran privilegio de estar dentro de la obra de Dios. Amén. Estar dentro de esta obra maravillosa del Dios vivo y verdadero. De ese Dios que lo llena todo. De ese Dios que un día veremos su gloria realmente como Él es. Y tú y yo fuimos llamados. Hay muchos que dijeron esto es una locura, yo no quiero saber nada. Pero Dios te llamó a ti. Amén. Porque la obra es del Espíritu Santo. Dios te redarguyó, tú escuchaste la voz del Espíritu Santo y en ese momento recibiste al Señor como Salvador y fue como comenzó la obra. Y Dios te llamó para la obra terrenal mientras vives, y a partir de ese momento ya no es lo mismo nuestra vida. Amén. Amén, ya no es lo mismo. A partir de ese momento, hermanos, comienza una obra especial en tu vida y sobre todo el privilegio tan grande de que Dios te ha llamado a servirle dentro de su obra. Amén. El día en que estemos en su presencia, Dios va a reconocer, ¿verdad?, esa fidelidad que tú tienes para con esa obra que Él te dio. Vas a tener ese reconocimiento del Señor, porque hermano dice la Biblia que porque a Cristo el Señor servís, ¿verdad? A Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, que el llamado, ¿verdad?, de Dios, es obra de Dios, y gracias a Dios, como dice aquí la palabra del Señor, hermanos, todo fue por Dios, ¿verdad? La sabiduría que podamos tener, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios, la sabiduría espiritual, viene de Dios, nos justificó el Señor, nos santifica el Espíritu Santo, nos santifica el Señor, fuimos redimidos por el Señor. Tenemos la redención, que somos sus hijos, amén, por el Señor. Entonces todo es obra de Él. Todo es obra de Él. Todo es obra de Él. Hermano, por eso no digas, ¿verdad?, que le dijo Dios a Moisés. No digas que yo no puedo hablar. ¿Quién dio la boca al hombre? Si tú deseas, Dios puede usarte. Si tú quieres, Dios puede usarte. Pero como digo, Dios no va a usar a quien no está dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Amén. ¿Me entiende? Dios no va a usar al que no está dispuesto a hacer su voluntad. Al que anhela conocer la voluntad de Dios, Dios le va a mostrar su voluntad. Pero Dios no la va a mostrar si Él ve tu corazón, que tú no quieres hacerla. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Porque entre más tú te entregas al Señor a servirle, Dios te va a ir abriendo puertas. Amén. Abriendo puertas, porque son pasos de fe que tienes que dar. Son pasos de fe en servir al Señor. Y déjame decirte, a veces cuesta, pero es por fe. Amén. Por fe. Querido hermano, no hay una cosa más preciosa que seguir el llamado del Señor. Hacer lo que Dios te dice que hagas. Comenzar a hacerlo. Dar el siguiente paso, Dios te está diciendo. Comenzar a hacer lo que Dios te dice, hermanos. Pero sobre todo, desear. Si tú no sabes todavía lo que Dios quiere para ti, desea que Dios te lo muestre. Y en esta mañana, ¿verdad?, tal vez Dios habló a tu corazón. Yo no lo sé. Si tú, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo habló a tu corazón en este momento, tú puedes, vamos a cerrar nuestros ojos, y en este momento tú puedes venir al Señor y decirle al Señor, darle gracias. Entonces, si tú estás sirviendo al Señor, dale gracias a Dios y pídele que te ayude, ¿verdad?, a cada día a hacer lo mejor para Él, y que no te vuelva apático, que no sea algo mecánico, que no que lo veas siempre como un privilegio, que desees de todo corazón hacer cada día más por tu Dios, por tu Señor. Y si no estás sirviendo, comienzas a servir al Señor, acercándote para conocer su voluntad. Ahí en tu lugar, Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, y de ti, por ti, para ti son todas las cosas. Señor, tú nos creaste, nos formaste, nos llamaste, Señor, y qué bendición. Todo es por ti. Dios, si estamos con vida hoy, si estamos con salud hoy, es porque tú así lo quieres. Dios mío,
Nuestra alma, nuestra salvación, nuestra vida está en tus manos. Ayúdanos a ser agradecidos, no olvidar que todo viene de ti y que nuestra vida, al habernos salvado, te pertenece. Ayúdanos a no olvidar que nuestra vida te pertenece y que tú puedes tomarla y que nosotros no tenemos el derecho de decir, no, Señor, ¿por qué vas a hacer eso con mi vida? Sino que te pertenece a ti y podamos estar dispuestos a ser los instrumentos, ser los conductos para que tú traigas tal vez bendición a otros a través de nuestras vidas, llevando el Evangelio, trabajando en la iglesia, trabajando en algún ministerio, rindiéndonos cada vez más a servirte. Señor, que podamos ser esos instrumentos que tú uses y podamos tener ese privilegio y te dignes mirarnos y llamarnos para hacer, Dios, a la obra que tú quieres. Dios, permite, Dios, que seamos instrumentos útiles, limpios. Ayúdanos a santificarnos cada vez más para que seamos instrumentos limpios que tú puedas tomar en cualquier momento que tú desees tomarnos para usarnos, Dios, para la gloria tuya, Señor. Por favor, ayuda a mis hermanos, Dios, aquellos que aún no disciernen todavía qué es lo que tú quieres para su vida. Ayúdale, Dios mío, para que puedan discernir cada día, desear cada día más hacer tu voluntad. Aquellos que ya saben, tú les ayudes a seguir con ese llamado. Aquellos, Dios, que están indecisos, tú los ayudes, Dios, a tomar pasos de fe. Y Padre, ponemos en tus manos, Dios, tu pueblo, tu iglesia. Dios, ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir dando sus pasos de fe. Dios, que realmente a veces, Dios, son por fe, porque Dios, sabemos que de ti viene todo, pero deseamos hacer lo que tú amas. Deseamos apoyar la obra misionera más allá de nuestras fronteras y cada vez más apoyando a más misioneros, pero muchas veces es por fe y tomamos paso de fe, Señor. Y Padre, ayúdanos, favor, Dios mío, que tú sigas obrando y dándonos, Dios, la gracia para seguir alumbrando, no solo en Uruguay, sino más allá de Uruguay, en otros países, a través, Dios, de la obra misionera. Sigue bendiciendo, Padre mío, por favor, tu pueblo. Y si hay alguien aquí que realmente está diciendo en esta mañana, yo no estoy seguro que si yo muero hoy mi alma va a ir al cielo con Dios. No vivas más así. No vivas más con dudas. Estás en un grave peligro, que si tú mueres, tú estarás eternamente en la condenación. No vivas así. Clama a Jesús y pídele que te salve, que Él te perdone, que Él sea tu Salvador. No tardes en hacerlo. Si en esta mañana tú quieres hacerlo, ahí en tu lugar donde tú estás, tú puedes pedir al Señor Jesucristo: Señor, en este momento yo reconozco mi gran necesidad. Soy un pecador, soy una pecadora y mi pecado me lleva al infierno, pero yo en esta mañana yo quiero que tú me salves. Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, sálvame. Yo pongo toda mi confianza en ti como mi Salvador. Eres el único que puede salvarme. Eres el único que murió por mis pecados, derramó su sangre por mí. Señor, sálvame. Si tú estás ahí en ese lugar, tú puedes hacerlo. Hazlo, no lo dejes para mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Padre mío, sigue bendiciendo tu obra. Dios, bendice tu palabra. Dejamos todo en tus manos y gracias, Dios Santo. La gloria y la honra para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.